Buenas noches, mi nombre es Sergio González, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, hago parte del curso de Electrónica de Potencia y hoy voy a sustentar la fase 2, que es el diseño de un conversor AC/DC. Entonces, bueno, lo primero que empezamos es con los parámetros que nos entrega la guía, los parámetros del motor con el que vamos a trabajar. Bueno, paso siguiente a lo que vamos a hacer es hallar matemáticamente el voltaje pico. El voltaje pico a pico, vamos a seleccionar un porcentaje de rizado, el voltaje de rizado, y hallarlo. Entonces acá, bueno, lo que hacemos es solucionar estas fórmulas. Ya sabemos que el voltaje pico es el voltaje RMS por raíz de 2. Entonces al multiplicar 110, que es nuestro voltaje RMS asignado, obtenemos que el voltaje pico es igual a 155.56 voltios. Yo trabajé con un voltaje rizado del 5%. Lo que dice que mi voltaje de rizado pico a pico al despejar la fórmula o al reemplazar esta ecuación es de 7.8 voltios. Bueno, teniendo esto podemos hallar también el voltaje de rizado pico. Entonces, ¿qué es el voltaje de rizado pico a pico dividido en 2? Por lo tanto, tenemos que este voltaje de rizado pico es igual a 3.9 voltios. El voltaje de medio continuo que vamos a hallar, entonces lo mismo. Solucionamos en esta ecuación, que es el voltaje pico menos el voltaje rizado pico. Al restar esta operación, pues tenemos que nuestro voltaje de medio de continua es de 151.7 voltios. Teniendo estos datos, podemos pasar a hallar el valor de nuestro condensador para este rizado. Entonces lo que hacemos es, con la siguiente fórmula, que es voltaje de rizado pico a pico, es igual a corriente sobre 2 por la frecuencia por el condensador. Como no conocemos el valor del condensador, lo que hacemos es despejar C y reemplazamos los demás valores. Entonces tomamos 6, que es la corriente nominal de nuestro motor, y con esto tenemos que deberíamos utilizar un condensador de 7.69 milifaradios. Entonces, bueno, acá están los datos de nuestro sistema. Este es el diseño que se realizó en Proteus. Entonces tenemos una fuente de alimentación de corriente alterna. La fuente registra 110 voltios RMS. Entonces sabemos que el valor pico es de 155.56. La entrada de esta fuente la conectamos a los extremos de nuestro puente rectificador, y de los dos extremos restantes hacemos la conexión de nuestro condensador y nuestra resistencia para poder obtener el voltaje de rizado que planteamos matemáticamente. Entonces, bueno, este es el primer circuito. Aquí vemos el voltaje RMS y aquí vemos el voltaje pico. Para nuestro caso fue 151.7, acá nos da 153, es un voltaje aproximado al que calculamos. Entonces, bueno, a nuestro circuito conectamos dos señales del osciloscopio para poder detectarlas o analizarlas. Una es a la entrada del puente rectificador y la otra es a la salida. Bueno, entonces aquí podemos analizar nuestro puente rectificador, la función del puente rectificador. Entonces, la señal amarilla, que es el canal A, nos muestra la señal de entrada, una onda sinusoidal, y la señal EB, que es la señal de salida, nos muestra una onda ya rectificada. Entonces, aquí no se ha conectado el condensador, únicamente hemos conectado la resistencia de carga para ver el proceso del puente. Bueno, ya para el análisis de señales, ya conectamos entonces nuestro condensador, y aquí ya podemos observar entonces los voltajes. Entonces, teníamos un voltaje de 151.7, aquí obtenemos un voltaje de 152. Acá vemos esto para la señal de entrada. Para la señal de salida, que es nuestra onda de rizado, nuestro voltaje de rizado, aplicamos un 5%. Aquí tenemos que el valor de 52 más o menos 7.8. Entonces podemos notar que más o menos es la diferencia que tenemos entre las caídas de voltaje. Bueno, esto en cuanto a las señales generadas por el puente rectificador. Bueno, aquí ya analizamos más a profundidad entonces la señal de rizado. Entonces vemos esa señal que nos permite ver
el tiempo de carga o el tiempo de descarga de nuestro condensador. Entonces, para esto yo utilicé una resistencia de carga de 470 ohms, como para estabilizar este tiempo de acuerdo a los parámetros del condensador. Entonces, obtener una descarga que nos permite en el 5% la actuación del condensador para nuestro sistema. Bueno, después de esto tuvimos que analizar un variador de frecuencia con un diseño hecho en MATLAB. Entonces, bueno, vamos a pasar a simular el circuito. Entonces, bueno, aquí está funcionando. Entonces aquí tenemos ya nuestro montaje, nuestra fuente, el puente rectificador, el condensador en este caso yo lo puse como 7692 microfaradios, y la resistencia de carga, el osciloscopio. Entonces lo que hacemos es generar nuestra señal y vamos a simular. Entonces activamos. Entonces aquí vemos la caída de las dos señales, nuestro voltaje rizado, entonces está amplio, y nuestra señal seno. Entonces ya esta sería la simulación. Muchas gracias.